qué es lo que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo. No existían, o sea, son cosas que se han venido inventando desde de hace 15 o 20 años a la fecha, con mucho, mucho celo respecto a la información. Pues también estás expuesto a que de alguna forma pues te hagan una cochinada. Las ceremonias que yo hago, esas no van a cambiar tampoco. Mi paso por la religión ha sido muy gratificante. No puedo negar que no ha sido sencillo. Realmente no ha sido nada sencillo. Meramente entender la religión a fondo es complejo. No es nada más el tema de ponte a estudiar y ya. Yo no lo veo así. Yo creo que es la combinación de muchas cosas. Primero creo que es el estudio, sin duda. Las consagraciones definitivamente son esa puerta de entrada a esta parte mística, esta parte espiritual. Sin duda alguna puedes tú tener ciertos conocimientos antes de las consagraciones y conocimientos después de ellas. Definitivamente la vida se ve muy diferente después de hacer las consagraciones. Pero también viene esta parte de la práctica. La práctica es muy importante, es sumamente importante para el buen desarrollo de estos conocimientos que primeramente se obtuvieron del estudio. Un factor también muy importante en mi caso ha sido no quedarme con lo primero que escucho. Estamos muy acostumbrados en el FA caribeño a que las cosas son porque son. Las cosas son porque así deben ser. En mi personalidad nunca ha existido el llevar las cosas o el hacer las cosas sin entenderlas. Para mí es una parte fundamental el entendimiento, qué es lo que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo. Pero también pues me he encontrado o me he topado con mucho celo respecto a la información. Hay muchos religiosos de mi rama que definitivamente no están dispuestos a compartir la información y creo que esto se debe a que el principio de la religión en la diáspora fue justamente para preservar y para salvar y para mantener las cosas seguras, es que no las estaban comentando con nadie o no las compartían. Pero creo que después se fue como distorsionando y entonces se empezó a volver como un celo. Y sabemos de grandes babalabos que de alguna forma se llevaron muchas cosas a la tumba, ¿no? O sea, se llevaron mucha información, muchos conocimientos a la tumba porque no los documentaron, porque de alguna forma tampoco los transmitieron a los fervorosos, ¿no? A sus seguidores. Yo creo que era también un tema de, no sé, me imagino que era también desconfianza, el mal uso que se podía hacer de estos conocimientos. Pero sin duda creo que estamos en una época en la cual el conocimiento debe compartirse. Creo que la gente tiene derecho a tener información sobre lo que está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente no tiene información? Pues nada, que se pone a buscar en internet, ¿no? Y en internet puedes encontrar 14, 15, 20, 25 versiones de un mismo tema y eso al final te lleva a una confusión mayor, porque de alguna forma, ¿cómo saber cuál de todas estas versiones puede ser correcto? Entonces, normalmente yo a los allegados seguidores lo que les digo es, lo que recomiendo siempre es que se acerquen a su mayor, se acerquen a sus padrinos, ¿para qué? Para que ellos los orienten, y si de alguna forma ven que sus padrinos no tienen esa capacidad de explicarles, pues empiecen a buscar información de otros mayores. Pero lo que sí es un hecho es que no nos podemos quedar siendo ignorantes toda la vida. Esa parte no puede ser, tenemos que seguir buscando el conocimiento, tenemos que seguir nutriendo el cerebro, tenemos que seguir nutriendo el espíritu de cosas nuevas. En mi caso particular, por ejemplo, dentro de mis inquietudes de vida, siempre ha estado el saber
saber más, el saber por qué, el de buscar por dónde. Esa parte siempre la he tenido. Un momento que fue crucial para mí, que fue crucial en mi vida religiosa, fue justamente cuando me integré a ICIOS Capítulo México, International Congress IFA Orisa Spirituality. ¿Por qué? Porque de alguna forma empecé a relacionarme con los dúos de la rama tradicional. Como había comentado yo en algún momento, yo no voy a dejar la práctica en mi rama porque estoy convencido de ella. Yo no voy a dejar, no voy a cambiar mis orishas cubano por orishas por orishas de tradicional. No voy a cambiar mi fa por mi fa de tradicional. No, eso no lo voy a hacer. Las ceremonias que yo hago, esas no van a cambiar tampoco. Pero lo que sí cambia, que de alguna forma, cuando yo ingreso a ICIOS como responsable de la práctica afrocubana o de la buena práctica cubana, que ese es el cargo que yo tengo dentro de este congreso, y empiezo a ver, y empiezo a platicar, y empiezo a escuchar muchas otras formas de hacer las cosas, muchas otras formas de ver la religión, de ver a los orishas, muchas otras formas, no solamente las que acostumbramos en IFA cubano, caribeño, para resolver situaciones a la gente, sino empiezas a conocer que existe la parte de la medicina, ¿no? De la medicina nativa, de alguna forma ser un babalago de IFA afrocubano o afrocaribeño, que es Onishego, que soy Onishego, que esto de alguna forma pertenece a las tradiciones yorubas, a las tradiciones nativas. Pues a mí, lejos de generarme un conflicto de identidad, me ha generado una apertura al conocimiento de fórmulas eficaces para resolver a mi gente, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que creo que todo esto se dio por esa búsqueda de formación, esa búsqueda de crecimiento, ese no quererme quedar con lo que he escuchado. Ya conforme empiezas a estudiar y empiezas a abrir tu mente a otro tipo de conocimientos, te empiezas a dar cuenta que hay muchos errores en las diferentes prácticas. Por ejemplo, en la práctica cubana hay como una serie de ceremonias en las cuales, sobre todo en la parte de la Osha, en las cuales se sigue venerando a santos católicos. Es un punto que el criterio no existe, no es. Ahí, por ejemplo, he estado documentándome. Hay un montón de ceremonias que hoy se incluyen en ciertas consagraciones. No están documentadas, o que por lo menos en los principios de la religión en Cuba, la diáspora, no existían. O sea, son cosas que se han venido inventando desde hace 15 o 20 años a la fecha. También se sabe que, por ejemplo, en Cuba los años 80 fueron muy difíciles, ¿no? para la economía cubana, y de alguna forma el turismo religioso se volvió un camino, pues, para que la isla pudiera de alguna forma como generar recursos. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Pues si la ceremonia de un santo llevaba 5 elementos o 6 elementos, por ponerlo, de pronto, pues para hacer esto más costoso hacia ese turismo y hacerlo más redituable hacia los cubanos, pues le metieron 3, 4, 5 ceremonias más. Y entonces, bueno, pues fueron ceremonias que de alguna forma se quedaron. No hay que olvidarnos de que a la gente en América, le gusta mucho la paternal, que lo que están haciendo sea muy vistoso, sea muy pomposo. Ceremoniales largos, muchas ofrendas, ropas muy abrillantadas y cosas de ese tipo que finalmente venden. Eso vende, y de alguna forma, pues a mí me parece que no deberíamos caer en
eso. Pero hay gente a la que si no le haces toda esta parafernalia, pues de entrada piensa que lo que le estás haciendo no funciona. Y esto lo notas, ¿por qué? Porque cuando tú te vas a tierra yoruba, la información que yo tengo, es que de alguna forma las consagraciones que se hacen allá, o hay dos tipos de consagraciones así también muy vistosas, que se las hacen pues, a jefes de Estado, a reyes de diferentes comunidades, justamente pues, para poder monetizar más. Y a la gente de a pie, pues les hacen ceremonias pequeñas, sin ceremonias breves, pero que al final tienen un resultado exactamente igual que hacer una gran ceremonia. En la parte también tradicional existen muchas cosas así, o sea, realmente, por ejemplo, también se sabe que la estafa no solamente se da en América, sino que también cuando tú llegas a tierra yoruba, pues también, justamente si no sabes, si no conoces, no estás llegando, pues también estás expuesto a que de alguna forma pues, te hagan una cochinada. Y tú pensando que porque estás en tierra yoruba, las cosas serán bien hechas, pues, nada más lejos de la realidad.